una majestuosidad que comprende millas y millas de extensión y que acertadamente ha recibido el nombre de hidrosfera, debería ofrecer el espacio suficiente para que el tráfico marítimo se desarrolle con total normalidad. Pero eventualmente los errores humanos hacen que este extenso espacio quede solo en mitos. Accidentes marítimos. ...17 de julio de 1956... el puerto de Génova presencia la partida del SS Andrea Doria, un transatlántico que, sin ser el más rápido ni el más grande, es uno de los más lujosos del mundo, categoría que comparte con su hermano gemelo, el Cristóforo Colombo, en una época en que la Italia de la posguerra hace los primeros esfuerzos notorios por recuperar su economía y su capacidad de subsistencia, mientras se enfrenta una galopante inflación. Los trabajos de construcción de la nave finalizaron en 1951 en el astillero de Ansaldo, Génova. Era operado por la Società di Navigazione Italia y su nombre provenía del almirante Juan Andrea Doria, una figura de la historia italiana célebre por sus combates al mando de la flota del país entre 1566 y 1571. La nave tenía una eslora de 212 metros, una manga de 27, un peso de 29,083 toneladas y una capacidad máxima para 1.200 pasajeros distribuidos en 3 áreas: primera clase, clase turista y clase cabina, además de 500 tripulantes. Podía alcanzar velocidades de hasta 26 nudos. Para entonces, el barco había realizado unos 51 viajes entre Génova y Nueva York. Y este sería el último en el que estaría bajo el comando del veterano capitán Piero Calamai, quien sería asignado a otro barco. El Andrea Doria dejó el puerto de Génova sin ningún contratiempo y enfiló hacia su siguiente parada, el puerto de Nápoles, donde aumentaría su carga de pasajeros. Poco después, se dirigió a Gibraltar, su última escala. Allí completó su carga de pasajeros y enfiló a su último destino programado, el puerto de Nueva York. Al mismo tiempo, el MS Stockton partía del muelle 97 del puerto de Nueva York. Se trataba de una nave que transportaba carga y pasajeros y tenía la mitad del tamaño del Andrea Doria. Utilizado habitualmente para abrirse el paso entre las inclemencias de los mares del norte, tenía una proa reforzada para hacer frente al hielo que en muchas ocasiones se interponía en sus rutas. Estaba bajo el mando del capitán Gunnar Andersson y tenía como rumbo Suecia. En las primeras horas de la noche y con la guardia del tercer oficial, Henner Carsten, el MS Stockton llegó al bote faro que indicaba la ruta y que permitía a los barcos ajustar las maniobras correspondientes. No obstante, Carstens
en vez de pasar al sur del bote faro, derivó hacia el norte, quedando en la ruta de cualquier barco que viniese en sentido contrario. En esos momentos, el Andrea Doria ya se encontraba en las inmediaciones, en un viaje que había estado envuelto en una espesa niebla y a una velocidad que solo se había reducido de 23 nudos a 21, cuando la normativa establecía que en medio de la niebla un barco debía disminuir considerablemente su velocidad, al tanto de poder detenerse rápidamente si había la necesidad. Sin embargo, los capitanes están presionados por cumplir el itinerario sin retrasos que tendrían un costo monetario para las navieras. Por consiguiente, el capitán del Andrea Doria consideró apropiado esa leve disminución de la velocidad. Pronto su radar mostró un barco que navegaba directo hacia ellos. Ante esta situación, y considerando que el curso que llevaban les permitiría pasar a unas 2 millas de distancia, el capitán ordenó aumentar la brecha que les separaría al momento de cruzarse, ordenando un giro hacia babor, procurándose así más posibilidades de evitar una colisión. Sin embargo, en el Stockton, que avanzaba a máxima velocidad, el tercer oficial también observó en su radar al buque que se aproximaba, por lo que, aplicando la normativa en materia marítima, maniobró hacia estribor para pasar la nave que se acercaba por babor, aun cuando esto solo se aplicaba cuando 2 barcos se encontraban en clara ruta de colisión. De esta manera, ambas embarcaciones, lejos de alejarse la una de la otra, simplemente disminuyeron drásticamente la distancia que los separaría al momento de cruzarse, lo que imposibilitaría cualquier maniobra evasiva. El capitán del Andrea Doria ordenó a su tripulación avistar entre la espesa niebla la mínima señal del barco que se acercaba, lo cual fue imposible durante cierto tiempo. Cuando finalmente el Stockton apareció ante ellos, el capitán solo pudo ordenar un último giro a babor para minimizar el contacto entre los 2 barcos, pero ya era demasiado tarde. La proa reforzada del Stockton alcanzó al Andrea Doria cerca de la proa por el lado de estribor, causando graves daños en el casco, incluso por debajo de la línea de flotación. Ello produjo la muerte de los ocupantes de los camarotes de ese sector del barco, y minutos después comenzó a escorarse a estribor ante la entrada del agua. Pese a que el barco contaba con botes salvavidas para todos los pasajeros, una parte importante de estos no pudo ser echada al agua, por lo que los pasajeros restantes no pudieron más que esperar a cualquier barco que acudiera a socorrerlos, entre estos el propio Stockton, que pese a los graves daños sufridos, logró enviar algunos botes salvavidas que, sin embargo, no fueron suficientes. No obstante, la ayuda de los barcos cercanos no se hizo esperar, y entre estos el Caipan y el Île-de-France, cuyo capitán decidió devolverse de su viaje a Europa para auxiliar el Andrea Doria, se hicieron cargo del rescate de los pasajeros. Esto, aunado a la decisión del capitán Calamai de auxiliar a los pasajeros antes de salvar la nave, coadyuvó a que el naufragio del Andrea Doria se convirtiera en uno de los rescates más exitosos de la historia. De las 1.705 personas a bordo fueron rescatadas 1.659. 46 vidas se perdieron en el Andrea Doria y 5 en el Stockton, en un incidente en el que el error humano condujo inmisericordiamente al desastre. En cuanto a la determinación de las responsabilidades, la balanza se inclinó desde un principio en contra de los italianos, debido por una parte al papel desempeñado por el país en la reciente guerra y por estrategias implementadas con respecto a los medios, como por ejemplo la orden dada a la tripulación del Andrea Doria de no rendir declaración. Esto permitió a los suecos, país al que pertenece el Stockton, preparar una tesis a su conveniencia. Todo ello trajo como consecuencia que la carrera del capitán Calamai, a quien tanto la prensa como la sociedad atribuyó el peso de la responsabilidad, quedara destruida, llegando a ser echado de la propia naviera
donde había prestado sus servicios, pues dicha empresa no pretendía tener una mala publicidad al mantenerla entre sus oficiales. Ambas embarcaciones estaban aseguradas por la misma empresa, por lo que ante la disputa entre los italianos y los suecos, que se demandaban mutuamente una suma que hoy ascendería a 111 millones de euros, exigió un acuerdo entre ambas partes, en el que de manera secreta y evitando hallar un culpable, convinieron en pagar la suma equivalente a solo 6 millones de euros por sus propias indemnizaciones. Pero el tiempo daría paso a la verdad. Posteriormente, el Ministerio de la Marina italiana hizo una investigación exhaustiva que arrojó la realidad de lo que había ocurrido y que habría culpado ante la sociedad al capitán Calamai. Pero los resultados de esta investigación no salieron a la luz, aparentemente por no poner en peligro el acuerdo entre las partes. No obstante, en 1971, John Carrozzer, un investigador naval, develó lo que antes se había mantenido en secreto. El responsable del accidente había sido el tercer oficial del Stockholm, quien interpretó mal la información de su radar al considerar que el Andrea Doria estaba mucho más lejos de lo que en realidad estaba. Para entonces, el radar era toda una innovación en las embarcaciones y las tripulaciones aún no se familiarizaban totalmente con el sistema. Otro aspecto que se puso de manifiesto fue la insistencia del tercer oficial Carstens al justificar que su barco viajaba a toda velocidad por la sencilla razón de que no había niebla, cuando en realidad todos los reportes meteorológicos en los momentos del incidente reportaban niebla. Sin embargo, el capitán Piero Calamai nunca tuvo noticias del hallazgo develado por John Carrozzer, ya que falleció el 7 de abril de 1972, apenas días antes de que el informe estuviese culminado y que se le enviara la misiva. Pero cada tragedia suele traer consigo avances en la navegación, y uno de ellos fue la introducción del radar de punteo automático, o ARPA, por sus siglas en inglés, el cual permite determinar la trayectoria de cualquier barco que se encuentre en las adyacencias, incluyendo la velocidad, cercanía, puntos de aproximación, incluso pudiendo mostrar posibles colisiones. No obstante, y sea cual sea la tecnología implementada, el error humano seguirá siendo una posibilidad latente para la ocurrencia de un accidente, y los cambios que se hagan para erradicarlo una mera expectativa.